La paradoja de Trump y el oro ruso en el mercado de fertilizantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Que Hablan con Rodolfo. Ahora vamos a explorar una de las paradojas más sorprendentes de la política comercial de los últimos meses. Mientras las tensiones políticas entre Estados Unidos y Rusia están en su punto más alto, un informe reciente revela cómo la política proteccionista de la administración de Donald Trump ha beneficiado directamente a uno de sus mayores rivales. Rusia casi ha duplicado su participación en el mercado europeo clave, gracias a una serie de decisiones tomadas en Washington. Vamos a ver cómo ha sucedido esto. El ascenso de Rusia y la caída de la influencia estadounidense. En junio de este año, Rusia fortaleció significativamente su posición en el mercado europeo de fertilizantes. Contra un telón de fondo de cambios en política comercial de Estados Unidos, las exportaciones rusas en la Unión Europea alcanzaron un nivel récord. Según datos de Eurostat, las entregas de fertilizantes rusos a Europa alcanzaron los 331.7 millones de euros. Esto es más de 2 veces y media el valor de mayo y casi iguala al récord de enero de 2022. Este crecimiento masivo permitió a Rusia casi duplicar su participación en el mercado europeo, pasando del 24.5% en mayo al 47% en junio. En otras palabras, casi la mitad de todos los fertilizantes importados por la Unión Europea en ese periodo provino de Rusia. Para que se hagan una idea, las importaciones de fertilizantes de Estados Unidos fueron insignificantes. En junio, las compras solo sumaron 3.7 millones de euros, menos de la mitad que el mes anterior. Y hablemos del motivo: la guerra comercial de Trump. La razón detrás de esta redistribución de flujos comerciales se encuentra en la nueva política arancelaria estadounidense. A principios de abril, el presidente Donald Trump firmó un decreto que imponía aranceles de importación mutuos con una tasa base del 10%. Para los países con un déficit comercial significativo con Estados Unidos, incluyendo la Unión Europea, los aranceles se elevaron aún más para equilibrar las relaciones comerciales. Aunque la Unión Europea intentó negociar, la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, solo logró acuerdos para una tasa del 15% en la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos. Las disputas más grandes sobre el acero y el aluminio se mantuvieron con aranceles altísimos. La Unión Europea, enfrentando estas nuevas barreras comerciales, se vio obligada a buscar fuentes de importación más rentables para estabilizar sus mercados. Rusia, con sus bajos costos de producción, logística estable y precios competitivos, se convirtió en una opción muy atractiva. Así que estamos presenciando la paradoja del proteccionismo. En un movimiento destinado a proteger su propia producción, la política proteccionista de Estados Unidos ha abierto, de hecho, una puerta para que sus competidores se fortalezcan. Rusia, aprovechando el conflicto comercial entre Washington y Bruselas, ha logrado consolidar su influencia en el sector agroindustrial europeo. Los indicadores de junio no solo son un cambio temporal, reflejan una tendencia a largo plazo. La redistribución de los marcos mundiales bajo la influencia de las decisiones arancelarias y políticas. Estados Unidos, al buscar proteger su economía, ha estimulado involuntariamente el ascenso de sus competidores, mientras que la Unión Europea se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar la viabilidad económica con sus compromisos políticos. Rusia, aprovechando esta situación, ha consolidado su estatus como el mayor proveedor de fertilizantes de Europa, confirmando su papel crucial en la seguridad alimentaria global. Una jugada maestra en el ajedrez económico mundial. Y sigamos con las paradojas. La paradoja de Trump y la alianza del petróleo. En las últimas semanas, un cambio silencioso, pero monumental,
ha ocurrido en el mercado global de energía. Una de las políticas más agresivas de la administración de Donald Trump contra el comercio de petróleo ruso ha tenido un efecto totalmente inesperado. En lugar de debilitar a Rusia, ha fortalecido una alianza energética entre Moscú y Beijing y ha dejado un aliado clave de Occidente en una posición vulnerable. Hoy vamos a analizar la paradoja de cómo una estrategia de sanciones terminó reforzando a los propios rivales de Washington. Y empecemos con el análisis de el vuelco del mercado del petróleo. El dato es contundente. En agosto, las refinerías chinas casi que duplicaron sus compras de petróleo ruso de la variedad Urals, pasando de 40,000 a 75,000 barriles por día. Este aumento espectacular coincide con la caída masiva en las importaciones de petróleo ruso por parte de India, que pasaron de 1.18 millones a solo 400,000 barriles por día. La razón de este cambio es la nueva política comercial de Washington. A principios de agosto, Estados Unidos aumentó los aranceles sobre los bienes de India que se exportan al mercado estadounidense, llevando las tarifas hasta un brutal 50%. La justificación formal era que India, el importador, al importar petróleo ruso, estaba financiando indirectamente la guerra. Pero lo interesante aquí es que China fue eximida de estas mismas restricciones. La administración Trump mantuvo el diálogo comercial con Beijing y se abstuvo de imponer nuevos aranceles, citando progresos en las negociaciones. De esta manera, China se encontró en una posición ventajosa. Con menos competencia de India, sus refinerías pudieron comprar el petróleo ruso a precios más favorables. En agosto, se ofrecieron lotes de petróleo Urals a un descuento de $1.50 por barril, lo cual para un comprador del tamaño de China es un ahorro masivo. Y hablemos de las consecuencias inesperadas de una estrategia de ambiguas, ¿no? Este vuelco tiene profundas implicaciones para todos los involucrados. Para China, el aumento de la compra de petróleo ruso es una jugada maestra de su línea estratégica. Le permite diversificar sus fuentes de energía, reduciendo su dependencia de la inestable región del Medio Oriente. Además, el comercio de energía entre Rusia y China se está llevando a cabo cada vez más en sus propias monedas nacionales, el yuan y el rublo, lo que disminuye la dominación del dólar en el mercado mundial. Para Rusia, el aumento de las ventas a China es una estrategia de compensación vital. Al perder, por decirlo así, no todavía, pero en cierto modo, su principal comprador, India, el mercado asiático sigue siendo una prioridad. La redistribución de los flujos de petróleo hacia China reduce la dependencia de Rusia en un solo comprador importante. Ahora, Rusia tiene dos. Tiene a India y a China. Para India, el país pierde el acceso a un suministro de energía crucial y más barato. Con más del 85% de sus necesidades energéticas cubiertas por importaciones, India se ve obligada a buscar alternativas más costosas y menos estables, lo que debilita una seguridad energética y aumenta los costos para su economía. Pero ya sabemos de que India no se hizo para atrás y le contestó de manera agresiva de vuelta a Donald Trump. En un contexto más amplio, este escenario demuestra la transformación de la geopolítica energética global. La política de sanciones de Estados Unidos, diseñada para reconfigurar las cadenas de suministro de petróleo, está teniendo un efecto ambiguo. Por un lado, limita las capacidades de Rusia en los mercados tradicionales como Europa e India, pero por otro lado, estas mismas acciones están fortaleciendo la cooperación energética entre Moscú y Beijing, formando una alianza a largo plazo que podría cambiar el equilibrio de poder en la economía mundial. Una lección geopolítica muy clara sobre las consecuencias no deseadas de las grandes decisiones. Y este ha sido el pequeño análisis de geopolítica económica que les he traído para el día de hoy. Si les ha gustado, pues denle me gusta o no me gusta. Y suscríbanse si son nuevos por acá. Cuéntenos de dónde nos visitan, desde dónde nos ven.
Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.